Poderosas y poderosos, un cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a Grivera Poder en la Anatomía. Continuando con nuestros videos sobre angiología o anatomía del sistema vascular arterial, hablaremos en esta ocasión sobre los aspectos anatómicos de la arteria subclavia. Presentando un cordial saludo a la doctora Liliana Valladares Torres y los estudiantes de medicina de la Universidad ICESI. Muchos éxitos para ellos. Como objetivos de la siguiente presentación, vamos a determinar las diferencias anatómicas entre las arterias subclavias, a describir las relaciones anatómicas de cada una de las porciones de las arterias subclavias y a identificar las ramas directas e indirectas de cada una de las porciones de la arteria subclavia. Para asegurar el cumplimiento de estos tres objetivos, la agenda de esta presentación tendrá 5 puntos. Primero, origen de la arteria subclavia, segmento anatómico intratorácico y cada una de las tres porciones, preescalénica, interescalénica y posescalénica. Iniciemos hablando del origen de la arteria subclavia. Las dos arterias subclavias están destinadas a proporcionar irrigación a estructuras del cuello, de la bóveda craneal, como el caso del encéfalo y las estructuras de la fosa posterior, a la extremidad superior y algunas regiones de la pared torácica y abdominal. La arteria subclavia al lado derecho, como podemos apreciar aquí, procede del tronco brachiocefálico, originándose el tronco brachiocefálico del arco de la aorta, mientras que en el lado izquierdo la arteria subclavia se origina directamente en la parte posterior del arco aórtico por detrás de la arteria carótida común del lado izquierdo. Luego las arterias se hacen horizontales y se arquean por este espacio que corresponde al mediastino superior. Podemos apreciar en esta imagen el arco aórtico que se divide en 5 segmentos. El segmento 0 del arco aórtico estaría dando origen al tronco brachiocefálico, y como mencionamos, del tronco brachiocefálico se origina no solamente la arteria subclavia del lado derecho, sino la arteria carótida común del lado derecho, mientras que del segmento 2 del arco aórtico se origina la arteria subclavia para el lado izquierdo. Será una de las diferencias de las dos arterias subclavias, el punto de origen, siendo la subclavia izquierda una rama directa del arco aórtico. Esto hace que esta arteria tenga una longitud mayor con relación a la del lado derecho. En esta imagen tomográfica apreciamos aquí en la parte inferior el arco de la arteria aorta, que usualmente está alineado con la segunda vértebra torácica, emitiendo sus tres ramas de derecha a izquierda, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Miramos aquí el recorrido intratorácico de la subclavia izquierda, describe luego esta curvatura en relación con el ápice del pulmón y se va haciendo lateral para proyectarse a la extremidad superior. Acá en el lado derecho miramos la arteria subclavia que mantiene el mismo recorrido y ramas con relación a la del lado izquierdo, pero difiriendo en origen, porque ya dijimos, se origina del tronco brachiocefálico junto con la arteria carótida común del lado derecho. Estas dos, en secciones comparativas de tomografía con medio de contraste, apreciamos aquí al lado derecho los dos pulmones, el mediastino superior. El número 20 nos está identificando el arco de la arteria aorta que se proyecta de derecha hacia izquierda y en sentido anteroposterior. Acá lo podemos identificar. El arco aórtico que adelante sería la continuidad de la porción ascendente de la aorta y en sentido posterior le daría continuidad a la porción descendente de la arteria aorta. Si nos vamos un nivel vertebral por encima, vamos a encontrar las tres ramas del arco de la arteria aorta. De derecha a izquierda, miramos el tronco brachiocefálico con el número 3,
con el número 4, la arteria carótida común del lado izquierdo, y con el número 5, la arteria subclavia izquierda. Las podemos mirar acá, en relación aquí con esta estructura venosa. Por detrás miramos las tres ramas. La arteria o tronco brachiocefálico que se proyecta hacia el lado derecho. Aquí vemos en la mitad la arteria carótida común izquierda que se proyecta por la mitad izquierda del cuello, y la arteria subclavia izquierda, estableciendo entonces los patrones de comparación y diferencia en el origen de las arterias subclavias. Aquí en esta imagen tenemos que tener en cuenta que las arterias subclavias a cada lado tienen tres travesías. Una primera travesía, la estamos mirando aquí entre esta pareja de líneas, corresponde a la travesía preescalénica, que sería desde el punto de origen de la arteria subclavia. En este caso, recuerden, la derecha el tronco brachiocefálico, la izquierda el arco aórtico, hasta el borde medial o interno del músculo escaleno anterior. Luego seguiría el segmento interescalénico, que corresponde a la travesía de la arteria subclavia en el espacio interescalénico entre el escaleno anterior y medio, y luego en la porción o el segmento posescalénico, una vez la arteria subclavia ha rebasado ese espacio interescalénico. El segmento intratorácico. El segmento intratorácico de la arteria subclavia es característico solamente en el lado izquierdo, donde la arteria subclavia va a tener este recorrido, como lo vemos aquí, desde su punto de origen en el arco aórtico hasta su nivel o hasta la línea horizontal que corresponde al origen de la arteria subclavia del lado derecho, lo que hace que este segmento intratorácico le dé a la arteria subclavia izquierda una mayor longitud y un recorrido dentro de la cavidad torácica en el mediastino superior. Aquí, este segmento intratorácico de la arteria subclavia izquierda que asciende por el mediastino superior se estaría relacionando posteriormente con la columna vertebral. Si miramos, aquí está la tráquea y por detrás el esófago, vemos como la arteria subclavia izquierda asciende lateralmente al ángulo traqueoesofágico en su parte izquierda, apoyada muy cerca de la columna vertebral. Podemos aquí mirar la relación con la columna vertebral atrás. Aquí apreciamos cómo por delante del segmento intratorácico de la arteria subclavia izquierda está cruzando esta vena que corresponde a la vena brachiocefálica, que se forma en el ángulo de unión entre la vena yugular interna y la vena subclavia. Mientras que por detrás de la arteria subclavia izquierda tenemos el ascenso del conducto torácico, que viene con linfa desde la cisterna del quilo para desembocar en ese confluente venoso yugulosubclavio de este lado izquierdo. Avanzamos al segmento preescalénico. A partir de aquí, el recorrido para las dos arterias subclavias es exactamente el mismo. Por lo tanto, la única diferencia entre las dos es el segmento intratorácico al lado izquierdo. Listo. Las relaciones a la derecha y a la izquierda tienen una mínima diferencia que vamos a ver, que es con el nervio laríngeo recurrente. Bueno, en esta imagen del cuello estamos apreciando la lámina superficial de la fascia cervical que está rodeando aquí a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Si retiramos esa lámina superficial de la fascia cervical, miramos profundo estos dos músculos, esta lámina que sería la lámina media o la lámina pretraqueal de la fascia cervical, que estaría rodeando este grupo de músculos del cuello, que son los músculos infraoideos. Recordemos que en el cuello el descenso del músculo esternocleidomastoideo divide dos regiones, la región anterior y la región lateral. La arteria subclavia se proyecta por la región lateral del cuello.
Miramos aquí en esta imagen, después de resecar el músculo esternocleidomastoideo, la lámina media o la lámina pretraqueal de la fascia cervical, como ya se mencionó, cubriendo a los músculos infraioideos. Al resecar todas estas estructuras, apreciamos claramente este trayecto que corresponde al trayecto preescalénico de la arteria subclavia, que es común a ambos lados del cuello. Aquí podemos ver en este segmento preescalénico cómo la arteria subclavia se localiza por detrás de la articulación esternoclavicular. Hemos resecado aquí la clavícula. Recordemos que con el manubrio del esternón forman la articulación esternoclavicular, una articulación de la extremidad superior sinovial en silla de montar. Por detrás de ella aparecen los vasos subclavio, que sería la arteria en sentido posterior, y la vena brachiocefálica un poco más adelante. También podemos mirar cómo el origen de la arteria subclavia en el lado derecho quedaría alineado con la séptima vértebra cervical. Esto sería la parte más inferior del cuello, o inmediatamente la transición entre la región cervical y el opérculo o la apertura torácica superior. Aquí hemos resecado la porción preescalénica de la arteria subclavia y podemos ver por detrás de ella esta estructura que corresponde al ganglio cervicotorácico o ganglio estrellado, un ganglio que hace parte del tronco de la cadena simpática paravertebral. Este ganglio estrellado está o corresponde a la fusión del ganglio cervical inferior y del primer ganglio torácico del simpático. Por eso su nombre de cervicotorácico o estrellado, por su forma de araña o por su forma de una estrella. De igual manera, adyacente al ganglio estrellado miramos esta arteria que corresponde al tronco costocervical. Esta arteria se está originando en la cara posterior de ese segmento o porción preescalénica de la arteria subclavia, y por encima el origen de esta arteria que corresponde a la arteria vertebral. En esta imagen estamos apreciando cómo en sentido anterior al segmento preescalénico de la arteria subclavia se aprecia el descenso de la vena yugular interna, una vena que se está formando en la fosa craneal posterior por la unión del seno sigmoideo con el seno petroso inferior. Trae sangre del contenido encefálico, cruzó por delante el segmento preescalénico de la arteria subclavia para unirse con la vena subclavia en este punto, el confluente venoso yugulosubclavio o confluente de Pirogov, desde donde se están originando estas dos venas, que son las venas brachiocefálicas, que en el mediastino superior se van a unir para formar la vena cava superior. De igual manera, medialmente a las arterias subclavias se encuentra esta estructura, el eje aerodigestivo del cuello, que estaría representado anteriormente por esta estructura que es la tráquea, y posterior a la tráquea el esófago. Podemos apreciar aquí en ese segmento preescalénico de la arteria subclavia las relaciones con algunas estructuras nerviosas. De lateral a medial identificamos el nervio frénico. El nervio frénico es un ramo motor del plexo cervical que se forma por los ramos anteriores o ventrales del tercero, cuarto y quinto nervio cervical. Por ejemplo, este sería el ramo ventral de C5, aquí el ramo ventral de C4, que es el más voluminoso. No alcanzamos a ver más arriba el ramo ventral de C3. El nervio frénico descendiendo por delante de la cara anterior del músculo escaleno anterior, y miramos cómo está cruzando la arteria subclavia en sentido anterior para luego proyectarse a la cavidad torácica, donde se va a aproximar al pericardio fibroso. Un poco más medialmente, aquí está seccionada la vena yugular interna que ya describimos y esta arteria, que es la arteria carótida común. En medio y por detrás de la vena yugular interna lateralmente, de la arteria carótida común medialmente, está el descenso de este nervio, el décimo nervio craneal, nervio vago o nervio neumogástrico. Hay que recordar que estas tres estructuras están rodeadas por una envoltura fibrosa que se conoce con el nombre de la vaina carotidia. El nervio vago, igual que el frénico, pero un poco más medialmente, como ustedes ven, también se está proyectando por
delante de la arteria subclavia, en este caso la del lado derecho, y desde allí está desprendiendo este ramo que cruza la arteria subclavia por debajo y por detrás, el nervio laringio recurrente derecho que está ascendiendo por el ángulo traqueoesofágico entre la tráquea y el esófago cervical para acercarse a la laringe y proporcionar inervación motora. Se aprecia también por detrás de la arteria carótida común la cadena o el tronco simpático con sus ganglios. Ya dijimos que el ganglio estrellado es uno de ellos y estaría exactamente por detrás del punto de origen de la arteria subclavia. Aquí vemos algunas ramas de la arteria subclavia. Por encima, la arteria vertebral que se proyecta por los forámenes transversos de las 6 primeras vértebras cervicales. Esta otra rama que corresponde al tronco tirocervical o tronco tirocérvico-escapular, con sus 4 ramas, una rama tiroidea inferior para la glándula tiroides, la laringe, la tráquea y el esófago. Una rama cervical ascendente para los músculos prevertebrales como los escalenos. Otra rama que corresponde a la arteria cervical transversa o arteria transversa del cuello, que se va a proyectar a la región escapular posterior, y esta arteria que corresponde a la arteria supraescapular, que se va a proyectar a la fosa supraespinosa de la escápula. Por eso el nombre de tronco tirocervical, tiro por tiroidea y cervical por ramas para el cuello, o como lo llama Testila Target y Henry Rubier, tronco tiro bicérvico escapular, tiro por tiroidea vi, 2, cérvico, 2 ramas para el cuello, que serían en este caso la cervical ascendente y la cervical transversa, y una rama para la región escapular, que sería la supraescapular. Y aquí se puede apreciar otra ramita, el tronco costocervical. Vamos a proceder a identificar de nuevo la relación de los nervios laringeos recurrentes como ramos del vago. Esta es una cara o una visión anterior, donde ustedes pueden ver aquí el descenso del nervio vago del lado derecho. Como ya mencionamos, da origen al ramo laringeo recurrente derecho que se regresa hacia la laringe por debajo y por detrás de la arteria subclavia derecha para ascender por el ángulo traqueoesofágico. En el lado izquierdo, el nervio laringeo recurrente, también ramo del vago izquierdo, recurre, pero no por detrás de la subclavia, sino como ustedes ven por detrás del arco de la arteria aorta, lo que indica que el nervio laringeo recurrente izquierdo tiene una longitud mayor respecto al del lado derecho, porque el nivel del arco aórtico respecto al nivel de la arteria subclavia del lado derecho no son iguales. Si lo vemos en visión posterior, miremos aquí, nervio laringeo recurrente derecho ya está ascendiendo después de haber cruzado por debajo y por detrás de la arteria subclavia del lado derecho. Miren acá, nervio laringeo recurrente izquierdo ya está ascendiendo después de haber cruzado por debajo y por detrás del arco de la arteria aorta. Esta imagen del segmento preescalénico de la arteria subclavia nos permite identificar en sentido inferior el origen de esta arteria, la arteria torácica interna, también denominada arteria mamaria interna. Esta arteria desciende por la cara interna del tórax lateralmente al esternón. En su recorrido, la arteria torácica interna da origen a ramas para el esternón y da origen de manera directa a las arterias intercostales anteriores de la primera a la sexta, que son las arterias que van a irrigar los músculos intercostales. Luego, a nivel del séptimo cartílago costal, esta arteria torácica interna se bifurca medialmente en una rama epigástrica superior que se dirige a la pared abdominal en relación con el músculo recto del abdomen. La otra rama terminal de la arteria torácica interna es la arteria musculofrénica, que va a proporcionar ramas para el músculo diafragma y para los últimos espacios intercostales anteriores. Miramos la relación posterior de la arteria subclavia con el plexo braquial. Podemos apreciar aquí el ramo ventral de C5 con el de C6 formando el tronco superior, el ramo ventral de C7 proyectándose solo como el tronco medio, el ramo ventral de C8 con el ramo ventral de T1 que lo estaría cubriendo la arteria y la cúpula pleural, formando acá el tronco primario inferior.
También identificamos cómo la arteria subclavia forma esta curvatura cóncava en sentido inferior, la cual se está amoldando a la cúpula y al ápex del pulmón. Avanzamos hacia el segmento interescalénico de la arteria subclavia. Identifiquemos en esta imagen la vaina carotidia. Como ya mencionamos, contiene a la vena yugular interna, a la arteria carótida común y en la mitad al nervio vago. La porción interescalénica corresponde a la travesía de la arteria subclavia entre los músculos escalenos anterior y medio. Vamos a identificar aquí el músculo escaleno anterior. Miren que él está cruzado en sentido anterior por el nervio frénico, un poco más arriba por esta arteria que sería la rama cervical ascendente del tronco tirocervical. El tendón del músculo escaleno anterior se inserta en el tubérculo escalénico o tubérculo de Lisfranc, que se localiza en la primera costilla, recordando que este músculo se origina en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de algunas vértebras cervicales. Por delante de la inserción del músculo escaleno anterior apreciamos la vena subclavia. Por detrás, la arteria subclavia con el plexo braquial, y aquí alcanzamos a ver el reborde de este músculo que es el escaleno medio. Vamos a retirar la vena subclavia para poder identificar plenamente la inserción del músculo escaleno anterior en el tubérculo de la primera costilla. Medialmente ya identificamos la cúpula pleural y el ápex del pulmón, por donde está descendiendo en sentido anterior la arteria torácica interna. El segmento interescalénico de la arteria subclavia estaría cubierto anteriormente por este músculo, por el escaleno anterior. Lo vamos a retirar y al retirarlo podemos ver de manera detallada la travesía interescalénica de la arteria subclavia que se relaciona posterior y superiormente con el plexo braquial, es decir, con los ramos ventrales que se van a unir para formar los troncos. Y en sentido posterior aquí al fondo el músculo escaleno medio. Si miramos a su mano izquierda, esta estructura corresponde al tubérculo escalénico, punto de inserción del músculo escaleno anterior que está separando en sentido anterior la vena subclavia, en sentido posterior la arteria subclavia, que al pasar apoyadas sobre la cara superior de la primera costilla dejan estos surcos o estas impresiones. Si miramos de lado, aquí está el espacio o el desfiladero de los escalenos, que tendría como límite anterior la cara profunda del músculo escaleno anterior, la cara anterior o superficial del músculo escaleno medio y como piso la cara superior de la primera costilla. Por este desfiladero de los escalenos vemos cómo pasa la arteria subclavia, después de rebasar el borde lateral de la primera costilla se convierte en arteria axilar y los troncos del plexo braquial. Cuando se da la hipertrofia de los músculos escalenos se da un efecto compresivo en los troncos del plexo braquial y en la arteria subclavia, que puede conllevar a hiperestesias, a paresias y a lesiones isquémicas de la extremidad superior. La porción posescalénica de la arteria subclavia es la más corta. Es esta porción, después de que la arteria subclavia rebasa el borde lateral de la primera costilla y llega a este espacio que corresponde a la encrucijada axilar. Este es el segmento quirúrgico de la arteria subclavia y a través de este segmento es donde se hacen las intervenciones por cirugía vascular. Vamos a mirar una relación importante. De nuevo el esternocleidomastoideo separando la región anterior y la región lateral del cuello. Centrémonos en la región lateral del cuello, delimitada por el músculo trapecio, por el esternocleidomastoideo y por la clavícula. Al fondo se aprecia el vientre inferior del músculo omoioideo, un músculo que relaciona el hueso ioides con el borde superior de la escápula. Este vientre inferior del músculo omoioideo divide la región lateral del cuello en dos trígonos. El trígono homotrapecial, delimitado por el trapecio, el esternocleidomastoideo y el omoioideo, y este espacio que nos interesa, el trígono homoclavicular o la fosa supraclavicular mayor, delimitada por la clavícula, vientre inferior de omoioideo y músculo esternocleidomastoideo. En este espacio denominado fosa supraclavicular mayor o trígono homoclavicular podemos ver cómo pasa
la arteria subclavia, el segmento posescalénico, para luego convertirse aquí en arteria axilar. Miren ustedes cómo la arteria axilar va descendiendo para proyectarse a la axila en este espacio delimitado entre el proceso coracoides de la escápula, la primera costilla, el músculo subclavio y la clavícula, espacio conocido como el estrecho o el desfiladero costocoracoclavicular. Costo por costilla, coraco por proceso coracoideo y clavicular por la clavícula. En este deslizadero o desfiladero costocoracoclavicular, la arteria axilar, como continuación de la subclavia, va rodeada por los fascículos del plexo braquial. Podemos identificar aquí esa relación. La subclavia rebasó el borde lateral de la primera costilla, se convirtió en arteria axilar. Miren aquí la relación de la arteria axilar lateralmente con el fascículo lateral y medialmente aquí con el fascículo medial del plexo braquial. Y la arteria se está apoyando o se está relacionando con el primer espacio intercostal. Como resumen, la arteria subclavia, a través de sus tres porciones, preescalénica, interescalénica y posescalénica, proporciona estas cuatro ramas: la vertebral, torácica interna, mamaria interna, el tronco tirocervical y el tronco costocervical. Todas las cuatro ramas de la arteria subclavia proceden de la porción preescalénica. La arteria vertebral da ramas musculares para los músculos de la nuca, el semiespinal de la cabeza, semiespinal del cuello, los músculos multífidos. Ramas radiculares de la arteria vertebral que siguen las raíces de los nervios espinales para llegar a los segmentos medulares cervicales. La arteria espinal anterior que desciende por la cara anterior de la médula espinal. Las arterias vertebrales, después de atravesar los forámenes transversos de las 6 primeras vértebras cervicales e ingresar a la fosa posterior, proporcionan la arteria cerebelosa posterior inferior, cuya abreviatura es PICA, y la cerebelosa anterior inferior, cuya abreviatura es AICA. Las dos arterias irrigan el cerebelo y después de ello las dos vertebrales se unen para formar la arteria basilar. Otra rama de la subclavia, la torácica interna, ya dijimos, da origen a las 6 primeras arterias intercostales anteriores que irrigan los músculos intercostales, ramas para el esternón, ramas pericardicofrénicas para el pericardio fibroso, el músculo diafragma, incluso para el timo, la arteria musculofrénica para los músculos intercostales, el diafragma. Estaría también incluso la rama epigástrica superior para la pared abdominal. La otra rama, el tronco tirocervical, con sus 4 ramas: la tiroidea inferior, la cervical ascendente, la cervical transversa, la supraescapular. La tiroidea inferior que irrigaría la glándula tiroide, la laringe, tráquea y esófago. La arteria cervical ascendente para músculos prevertebrales como los escalenos. La cervical transversa estaría irrigando el músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Y la arteria supraescapular a los músculos posteriores de la cintura escapular, como es el caso, por ejemplo, el músculo supraespinoso e infraespinoso. Por último, el tronco costocervical con 2 ramas, una rama cervical profunda para los músculos de la nuca y una rama intercostal suprema que irrigaría los 2 primeros espacios intercostales. La información de esta presentación fue tomada de la 5ª edición del tomo 2 del texto de Latarjet y Ruiz-Liar, de las páginas 950 a 961. También tomé información del tomo Cabeza y Cuello del Dr. Henry Rubier y de Bases Anatómicas Quirúrgicas de Skandalakis. Agradezco mucho por su apoyo. Nos vemos en la siguiente entrega.